Bueno, buenas noches. Estamos aquí con Daniela Vargas Herrera. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Mariana Ortiz Herrera y bueno, nosotras formamos parte de la entrevista, perdón, de la agencia Croma y formamos parte de la Universidad Fidelitas de la carrera de diseño. Esta entrevista es para el curso de Introducción a la Publicidad. La entrevista, bueno, va a ser un aproximado de 30 minutos y daremos preguntas sobre tu trayectoria en el campo laboral. Cuéntanos un poco sobre ti. Ok, bueno, me llamo Daniela Herrera, yo soy publicista, aunque actualmente trabajo en venta, les voy a contar un poquitito la historia. Yo estudié publicidad, un énfasis en estrategia publicitaria, empecé a trabajar en Publimark, ahí estuve como 5 años. Después pasé bueno, estuve 6 meses en un MD, que es una compradora de medios, y estuve 7 años en Grupo Q. Ahí estuve como coordinadora de mercado de Chevrolet y como jefe de mercadeo de Credit Q. Después de ahí estuve 2 años en Autostar como gerente de mercadeo, que ahí en realidad llevaba todas las marcas del grupo, que son 11, incluyendo la parte de usados, postventa, Mercedes-Benz, Jeep, Ram, Fiat, etcétera, etcétera. Las chinas, Ujú. que están neta, camiones, fotón, hasta maquinaria pesada, imagínense. De todo. Sí. Y regresé ahora al Grupo Q, pero me pasé al mando de ventas. Entonces ya he estado desde el lado de la agencia, en mercadeo, que ha sido realmente mi mayor experiencia, y ya tengo como 8 meses 9 meses ya en la parte de ventas online, o sea, todas las ventas digitales. Y saqué una maestría en marketing digital. Entonces, bueno, ahí para que conozcan un poquito de en qué me he desempeñado. Sí, hola, mi nombre es Ariel González y mi primera pregunta sería, ¿qué papel juegan las redes sociales en la publicidad de hoy? Ok, bueno, la verdad es que un papel bastante importante, porque ahora todo se mueve, o mucho se mueve a nivel digital. No podemos decir todo porque también existen muchos otros medios que les recomiendo que no los dejen de lado, ¿verdad? Porque ahora la gente más joven, no quiere decir que yo estoy vieja, pero sí la gente que es de otra generación, obviamente creció súper digital, ¿verdad? Y se rige mucho por eso, pero también hay que tener en consideración también otros medios. Sí es muy, muy importante. Si no estás en redes, perdes mucha visibilidad como marca. Entonces sí es importante estar, pero también hay que saber estar. Ok, ok, perfecto. La otra pregunta sería, ¿cómo se mantiene la autenticidad de una marca en medio de tantas tendencias pasajeras? Lo que hay que tener muy clara es la estrategia. La estrategia, cuál es la identidad de marca, cuál es su personalidad, porque con todo eso vamos a poder desarrollar cosas bonitas, cosas creativas, pero que vayan acorde también a la marca. Si no, simplemente lo que vamos a hacer es un montón de ideas bonitas, pero que no tienen mucho sentido. Entonces siempre hay que tener mucho en consideración la estrategia. Para ti, ¿qué tan importante es el storytelling en una campaña publicitaria hoy en día? Sumamente importante porque, y eso se ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuesta mucho encontrar en agencias un buen storytelling, ¿verdad? Como les decía, a veces cosas que no sean simplemente una idea muy bonita, sino que realmente me cuente una historia, ¿verdad? Y que además tenga millaje, que yo pueda hacer diferentes versiones, que pueda utilizar diferentes medios. Entonces, por eso es la importancia del storytelling. A mí me ha pasado que me han presentado campañas donde, ok, muy bonito, pero solo me sirve para digital. No es una campaña, es una idea para un medio, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de la estrategia del storytelling. La otra pregunta sería, ¿qué lugar ocupa el diseño gráfico en una campaña efectiva desde tu punto de vista? Es súper importante porque puede haber una muy buena idea, pero si el diseño no va acorde, se convierte en una mala ejecución. Y si tenemos una mala ejecución, no tenemos buenos resultados. No es llamativo, no se entiende, hay que tener una buena diagramación, ¿verdad? Inclusive dar aire a nivel gráfico para que se lea, ¿verdad? Entonces, yo inclusive he hecho pruebas donde si tengo mis dudas de si realmente se entiende lo que queremos dar a hacer, porque a nivel de idea, todo conceptual, muy bonito y nosotros entendemos, pero ya cuando se ejecuta el diseño, a veces tal vez no queda tan claro, ¿verdad? Entonces yo siempre tomo
a un externo que no esté involucrado en la campaña y le pregunto, o sea, le digo, dígame qué entiende usted de acá. Y con eso compruebo, lo hago unas dos, tres personas, si realmente se entiende o no se entiende, digamos, y el diseño es sumamente importante, ahí tiene un peso muy importante, un papel muy importante, para que al final sea una muy buena ejecución. Bueno, queremos saber qué opinas sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial en la publicidad, ya que es algo que se ha visto que ahora lo usan mucho, no todas las Ujú. marcas, pero muchas requieren usar inteligencia artificial y también cómo es que, bueno, cómo ve eso más que todo, si lo ve bien o ve mal. Yo creo que es una buena herramienta, Ujú, que nos va a facilitar, nos facilita ya ujú, mucho a todos. Sin embargo, sí tiene que tener una supervisión humana, ujú, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no sabe todo de la marca, ¿verdad? Entonces, uno que lo maneja conoce más la marca, conoce qué va ujú, acorde y tiene que también asegurarse de que la implementación de todo lo que está, digamos, a nivel de diseño con la inteligencia artificial esté bien hecho. Y les doy un ejemplo. Me sucedió, ese es un ejemplo real, se los voy a contar. Yo ujú, trabajaba antes en AutoStar y ahí llevábamos Stellantis, que es la fábrica de Jeep. Y resulta que teníamos una reunión mensual para ver implementaciones y todo el mes de todos los países de Latinoamérica. Pues resulta que, y esto le pasaba casi todos los meses, la persona de mercado de Ecuador se puso a experimentar bastante con, eso fue hace, imagínense, un par de años, a experimentar bastante con la parte de inteligencia artificial. En ese momento todavía era bastante notorio que era inteligencia artificial, es que ahora hay cosas que dan miedo porque uno no sabe si es real o no, ¿verdad? Pero en sí, ese momento se sí, notaba que sí era inteligencia artificial, pero además estaba mal implementado porque no ujú, utilizaba la versión del vehículo correcta, que el de marketing se lo debe conocer a dedillo y debe identificar si ese no es el carro, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces, sacó una campaña donde ni siquiera el carro era correcto. Bueno, mi siguiente pregunta eh, sería, ¿has tenido que defender una idea creativa en la que creías mucho y otras personas no entendían a qué se refería la idea? Vieras que en realidad no, porque por lo general, cuando he estado, digamos, en agencia o cuando he trabajado en Ujú, conjunto con la agencia, porque he estado en ambos bandos, hemos desarrollado casi que las ideas en conjunto, ¿verdad? Hacer mucho brainstorming ujú, y dos cabezas piensan más que una, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una idea y la otra persona puede darle forma, ¿verdad? Entonces ahí vamos haciendo. Lo que sí me ha sucedido es al revés, más bien que me presentan una idea que yo digo, ay, no, no, suave, esto no, no va por ahí, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que queremos hacer. Pero, digamos, de mi parte, presentar una idea, porque más que nada, cuando uno trabaja en agencia, las ideas las desarrolla en conjunto con el equipo. O sea, obviamente, ¿verdad? María puede tener una idea, da la idea, pero con todo el equipo se va desarrollando. Ella es la dueña, pero entre todos se le da la forma. ujú, Entonces, sí lo que pasa es más hacia el lado del cliente, que a ok, veces no, yo es que he topado con buenos clientes que sí han sido como, digamos, un poco atrevidos y las ideas más irreverentes o sí que hemos tenido, sí no las han aceptado, entonces, no me ha ujú, tocado ahí como de ese lado debatir tanto. Sí, hay como ok, alguien que le diga, ay, bueno, quiero una idea y usted no, 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 Lo que eso sí no. pasa bastante es que te hacen un mix. Y Ujú, perdón, pero lo hago yo también del lado del cliente, ujú, ¿verdad? Porque me gustó el diseño de esta, pero el concepto de aquella. Entonces quiero un mix. ujú. Eso Sí, sucede como que los mucho también. combinan. Las Ajá, combinaciones, las Ujú, eso, colaboraciones más que todo. ajá, Eso eso termina sucede mucho. saliendo una mejor idea. Sí, ¿verdad? Porque a veces uno dice, uy, es que me encanta este concepto, pero me gusta más cómo se ve a nivel gráfico Ujú, este otro. Entonces, ujú. sí, uno hace ahí un mix. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has enfrentado durante toda la carrera? O cuando, bueno, ya la Ok, ejerció también. bueno, he tenido varios. Ujú, Uno fue, y lo tuve que hacer varias veces, conocen General Motors, ¿verdad? Que es el fabricante de vehículos de Chevrolet. Bueno, tiene un montón, entre esos Chevrolet. Yo trabajaba como coordinadora de mercado de Chevrolet en aquel momento y nos asignaron a hacer, y fueron varios lanzamientos
para Centroamérica y Caribe. O sea, era el lanzamiento que tenía que hacer General Motors, pero en lugar de hacerlo ellos, nos los asignaron a mí y a mi jefe. Éramos solo dos personas. ¿Verdad? Sí. Nos lo asignaron a mi equipo, Algo nosotras tan dos. extenso lo ascendieron, solo lo hicieron para 2 personas. Exactamente, obviamente uno siempre se apoya con la Agencia de Relaciones Públicas, con la Agencia de Tele y todo, ¿verdad? Pero la responsabilidad de todos sí era nuestro. Entonces, nosotros presentamos toda la idea y ellos nada más aprobaban y pagaban, obviamente, porque era un evento Ujú. para ellos que nosotros estábamos haciendo. Y es porque les encantaba venir a pasear a Costa Rica y hacer los lanzamientos aquí. Y siempre querían playa. Les propusimos ir a San Carlos con los volcanes, que en la montaña, que no, ellos siempre querían playa. Y fueron varios, porque hicimos uno en Villa Caletas, hicimos uno en Los Sueños, y ya no me acuerdo dónde más, fueron como tres. Y era Ujú. bastante retador porque era un evento de 3 días. Y Uy, qué lo tenemos que largo. organizar, y lo tenemos que organizar con un mes de anticipación porque siempre nos avisaban de última hora. Y era Mm. desde relaciones públicas, convocatoria de medios, y no solo convocatoria de medios Costa Rica, era organizarse con todos los países de Centroamérica y Caribe, porque venía prensa de todos los países, venían los concesionarios de todos los países, coordinar boletos, que a qué hora llegaban, que el transporte, bueno, ¿verdad? El O hospedaje sea, más dos regalías y que, personas tenían que hacer todo eso, sí. básicamente. Wow. Obviamente en conjunto con la agencia, ¿verdad? Ujú, Pero al final de cuentas nosotros nos tenemos que coordinarnos con todos. Es ujú. muy importante tener buenos proveedores, porque al final de cuentas, si todos trabajamos en conjunto y son buenos, todo sale bien. A Ujú, veces pasa que uno dice, es que yo no confío en que esto va a salir porque yo no siento un compromiso de la agencia. Y eso es súper importante, ¿verdad? Que haya esa sinergia. Entonces sí, fue muy bonito, fue bastante retador, fue muy cansado. Pregúntenme si no dormí. Sí, no, no dormí. ¿Verdad? Porque además eran 3 días, ¿verdad? Se llegaba el primer día durante la mañana, se recibían todos que llegaban entre diferentes horas en el aeropuerto, se llevaban a desayunar. Después íbamos de camino, coordinar los carros, quiénes iban en qué carro, hasta los peajes que había que pagar, había que coordinar. Ujú. Después el transporte, ya llegamos y ahí estaba toda la organización del evento porque era un lanzamiento, la exhibición de los carros, que se había música en vivo, que si la comida, que si el guaro, que la pantalla, que el video, que etcétera. Y después, al día siguiente, por lo general lo que se hacía era un test drive, ¿verdad? Entonces se hacía, a veces dependiendo de los carros, test drive 4x4, test drive en carretera, y ya se dejaba como ahí un poquito más a la libre. Y al día siguiente casi siempre se hacía alguna actividad de ocio, como por ejemplo ir a un catamarán. Entonces, ujú. sí, era así un evento un poquito extenso. El segundo, que fue bastante retador, fue cuando estaba en AutoStar y que yo ahí estaba como gerente, bueno, todas las marcas, incluyendo Andes Motor. AutoStar tiene dos empresas, AutoStar y Andes Motor. Bajo Andes Motor se lanzaba Neta, que no sé si lo conocen, es una marca de carros chinos. Bueno, pues resulta que AutoStar adquirió la representación. Por lo general, el primer país donde lanzan es en Chile porque es una empresa chilena. Y a partir de ahí empiezan a lanzar en los otros países. Pues no, se iba a lanzar primero en Costa Rica porque tenía más desarrollo de eléctricos, por todo el tema de que en ese momento no se estaban cobrando los impuestos y todo, entonces era el país que tenía una mayor penetración de eléctricos y había que aprovechar la oportunidad. Pero no solo era el lanzamiento en Costa Rica, no solo era el lanzamiento del grupo Kaufman, sino que era el lanzamiento de la marca fuera de Asia. Era el primer país fuera de Asia donde se iba a lanzar. Se pueden imaginar el gorila que yo tenía encima, Sí, ¿verdad? Eso sí, sí. tenía que ser un éxito sí o sí, o sea, Sí. tenía que funcionar sí o sí. Era un evento para 450 personas. Ujú, Entonces, fue un reto porque no tenés una base de datos a quién invitar. Entonces, ¿a quién vas a invitar? ¿De dónde te sacan los contactos? ¿Verdad? Entonces, nos ujú, apoyamos mucho en la Agencia de Relaciones Públicas, que ellos tienen muchos contactos. Teníamos influencers, periodistas, para que tuviera mayor impacto. Yo dije, necesito que la gente quiera ir. Entonces, se me ujú. ocurrió hacer un concierto dentro del lanzamiento. Hicimos un concierto con Malpaís, que además es un grupo Ujú. súper querido y de todas las generaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces,
También lo anunciamos, ellos anunciaron en sus redes sociales, les dejamos ciertos campos para poder invitar, en nuestras redes sociales también, y pues invitamos inclusive hasta gente, digamos, del gobierno, ahí estaba el director de bomberos, obviamente venía el chino de China también, y bueno, al final fue un éxito, inclusive se reservaron varios carros durante el evento, entonces asistieron 450 personas. Salió un montón de medios de comunicación porque sí tuvimos un esfuerzo bastante grande de invitar a medios, de hacer todo el esfuerzo con relaciones públicas, que ¿verdad? Se hace el comunicado de prensa, se envía a los medios de comunicación y todo, pero sí fue todo un reto, eso lo hicimos en el centro de convenciones. Ujú, Entonces fue hacer muchas alianzas también. La ventaja es que como en la empresa se llevan otras marcas, también, ¿verdad? Tomamos de esos clientes que sabemos que quizá les iba a interesar, ¿verdad? O empresas a las que también les iba a interesar, y pues los invitamos. Em, a última hora, inclusive tuve que decir, ya no aceptamos más, ¿verdad? Después de que estuvimos ahí corriendo y sufriendo para ver a quién invitábamos, ya a las últimas personas sí les puedo decir, ya no tengo más espacio, ya no hay más cupo porque ya las ujú. confirmaciones estaban bastante altas. Pero bueno, fue un éxito, como les digo, hasta inclusive se reservaron carros ahí, ¿verdad? Entonces al menos lo que fue la parte del lanzamiento sí fue bien exitoso. Y los chinos quedaron bien contentos y los jefes en Chile también, entonces, Sí. pero sí Sí, fue bien demasiado retador. chiva. Sí, sí. Suena demasiado chiva y bueno, yo me lo imagino ahorita y digo, qué complicado debe hacer todo eso porque bueno, uno apenas está iniciando, ¿verdad? Y uno ya se proyecta, tal vez no tanto tiempo todavía, entonces uno dice, qué complicado, ¿cómo voy a Ujú. llegar a hacer cosas así? Pero me imagino Sí. Ujú, la Sí, eso satisfacción sí, de es todo súper el proyecto. satisfactorio, ¿verdad? Ya ujú, cuando uno ve las cosas ejecutadas, y no es solo el evento, o sea, el evento era una de las cosas, pero tenías que hacer la campaña de lanzamiento, también ujú, teníamos la campaña de lanzamiento, obviamente había que tener el sitio web listo, el evento de lanzamiento, pero además a la semana siguiente teníamos un evento de prensa, que ahí lo que hicimos fue agarrar a periodistas, nos fuimos a Los Sueños, entonces los llevábamos en los carros que eran eléctricos, nos fuimos para que ellos los probaran, allá hacíamos un test drive, los llevamos también a hacer un catamarán y todo, y luego todos de regreso, entonces ahí se iban turnando, iban manejando y también probaban los carros. ujú. Entonces, sí, o sea, eran muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, sí hay que tener una muy buena planificación. Demasiado chiva, la verdad. Por acá tengo otra pregunta. Bueno, ¿qué errores comunes ves que cometen quienes están comenzando apenas en esta industria? Ok, más que nada, creer que digital es el único medio Ujú, y no ser estratégicos. Esas son como las dos principales cosas, que inclusive uno ve ahora en las agencias, porque pues en las agencias también hay mucha gente joven, ¿verdad? Y siento que eso es como lo que está faltando tal vez ahorita un poquito más desarrollo en la parte estratégica, más análisis. ujú, Hay que hacer cosas chivas, pero si las cosas chivas no me resuelven lo que necesito, de nada me sirve, ¿verdad? Entonces ujú, necesito resolver mi problema de una manera chiva. ¿Y ujú, cuál fue el otro? Ah, y pensar que todo es digital, ¿verdad? Hay que pensar en conjunto todo lo que me puede llegar a resolver. Sí, digital ahora es un medio muy importante, inclusive se le invierte mucho, ¿verdad? Nos genera mucho retail y muchos leads, digamos, em, pero no lo es todo, ¿verdad? ujú, También hay otras, por ejemplo, si la gente no te conoce, y sí, estás en digital, pero y si hay alguien que no es tan digital, no le vas a llegar, ¿verdad? Entonces, no sé, ujú, ocupas medios exteriores, verte en la calle, hacer exhibiciones en diferentes centros comerciales, diferentes lugares para que la gente te vea y se suba en el carro, ¿verdad? Que vea ahí el producto. Porque no es lo mismo ver una foto en internet, una imagen, que ya ujú. sentirlo, probarlo, verlo, ¿verdad? Entonces, sí hay que armar una estrategia en conjunto. Bueno, otra preguntita sería, ¿cuál ha sido la campaña o proyecto que más orgullo te ha dado? Bueno, han habido varios que han sido muy chivas, que obviamente no voy a decir que los méritos son todos míos porque los hemos hecho
conjunto todo el equipo. Hay una campaña que inclusive, imagínense que eso fue desde que yo estuve en la agencia. Yo salí en el 2015, yo era, estuve entre el 2010 y el 2015, y esa campaña todavía este año se ha usado, que es la de Papi es Papi de Dimax. Entonces, ha tenido sus evoluciones a lo largo del año. Fue una campaña chivísima porque el cliente es bien creativo también, se apunta mucho, que bueno, ahora el cliente es mi jefe, y resulta que entonces él dejaba que la marca fuera bien irreverente, ¿verdad? Y entonces tuvo mucho impacto cuando se lanzó. Yo no sé si ustedes lo recuerdan porque eso fue hace muchos años y bueno, eso es algo que se ha seguido utilizando, ha ido evolucionando, ¿verdad? Pero tuvo mucho impacto cuando se lanzó. Esa, hay otra que fue para Chevrolet también, que, que es la de Mel Rosa. Esa campaña ya cumplió 10 años. Ha sido tan bonito, digamos, eso es más de responsabilidad social porque lo que se hace se llama un mensaje rosa. Lo que se hace es bueno, siempre se envuelven en sticker, los carros en un sticker rosa, entonces son carros rosados, se hacen giras y la gente deja sus mensajes de apoyo para las mujeres con cáncer de mama. Y siempre se hace una donación a diferentes instituciones. Todavía este año se va a hacer, creo que es al hospital de Cartago, obviamente yo ya no me encargo de esa parte, ¿verdad? Pero son sillones reclinables para las pacientes que van ahí a recibir el tratamiento para que estén más cómodos, pero Ok. se han dado mamografías para mujeres de escasos recursos y bueno, ya cumplió 10 años, se desarrolló cuando yo estaba en Chevrolet y ha tenido tanto impacto que no solo se utilizó en Costa Rica, sino que ya se utilizó en todos los países de la región, inclusive Fábrica. Sí, es como Entonces, bonito saber eso. sí, Fábrica la tomó y la implementó también en otros países. Entonces, eso es bien, bien bonita. Yo creo que esas han sido como de las más relevantes. Hubo otra también de Chevrolet Beat cuando se lanzó, que también ahí lo que hicimos fue un lanzamiento digital. Ojo, era toda una innovación porque fue cuando recién Facebook estaba habilitando los live para marcas. Tenía un mes o 2 meses de estrenados y dijimos, bueno, vamos a hacer un lanzamiento. A mí me temblaba la ceja y yo decía que esta cosa no se vaya a caer, ¿verdad? Y fue un concurso, regalábamos un carro, fue un concurso, usábamos, me acuerdo, a Gillo y a Choché de presentadores. Teníamos un jurado, hacíamos un concurso, entonces tenían que tener likes y hacer dinámicas en redes, pero también hacían retos en vivo, duró como 2 horas y de ahí sacábamos un ganador según un puntaje. Y tuvo tanto éxito en general toda la campaña como se llama beat, entonces estaba muy relacionado a la música y al beat de tu corazón y cosas de ese tipo. Y los carros que habían para 6 meses se vendieron en 3 meses. Tuvimos que traernos los que se habían mandado para Honduras y para Nicaragua, los tuvimos que traer para Costa Rica y aún así se acabaron y nos quedamos sin carros en 3 meses. Sí. Entonces, obviamente ganó EFIS. Ujú. También ganamos EFIS con esa campaña. Sería otra pregunta, ¿qué haces cuando enfrentas un bloqueo creativo? ¿Tienes alguna técnica o alguna rutina para superarlo? Sí, a veces lo dejo un momento, ¿verdad? Como para despejarse un poco. También buscar muchas referencias en internet, cosas que se han hecho, cosas que están haciendo otras marcas, como para ir agarrando ideas. Yo creo que es bien complejo, digamos, yo no he trabajado directamente en la parte de creatividad, aunque sí he sido partícipe, digamos, de brainstorming. Y, y yo creo que es cuando a veces le pregunto, por ejemplo, mi esposo es creativo publicitario, ¿verdad? Entonces cuando le preguntan, ¿y usted a qué se dedica? "Ah, es creativo", y todo el mundo es como, nadie cree que eso es una profesión, ¿verdad? Sí, yo también soy creativo, pero ya a nivel profesional creo que sí es un reto porque a veces el cliente ocupa la campaña y la ocupa para mañana. Si usted se bloqueó, pues lo siento, porque el cliente la ocupa para mañana. Entonces, es bien complejo que uno a veces dice, no se me ocurre nada, ¿qué hago, verdad? Pero buscar muchas referencias, por eso es que uno siempre ve a los creativos que están metidos en redes sociales, en internet, haciendo
tonteras, diría uno, pero realmente lo que están tratando es sí, de buscar o de pensar de manera distinta, ¿verdad? Entonces, y también a veces, y como les digo, el trabajo en equipo, la lluvia de ideas, todo esto ayuda mucho porque puede que yo tenga una idea que digo, es que no sé, y que alguien la agarre y la transforme y sea, ¿verdad? Lo máximo. Entonces, eh, para mí siempre el trabajo en equipo va a ser muy importante, pero sí, básicamente cuando hay un bloqueo, uno puede buscar muchas referencias que se está haciendo en otros países. Los creativos, por lo general, hay gente que les gusta mucho leer, ¿verdad? O tienen muchas referencias, conocen mucho de política, no sé, de industria y demás, y es por lo mismo, ¿verdad? Porque necesitas tener mucho contexto también para tener muy buenas ideas. Pregunta como personal, ¿qué sientes cuando ves tu campaña publicitaria, no sé, en la tele, ahí por la calle? Mucho orgullo. La verdad es que es demasiado satisfactorio. Digamos, por ejemplo, cuando hay un evento y son tantas las cosas que hay que hacer, que el fotógrafo, que la comida, que las bebidas, que el transporte del carro, que, ¿verdad? Ujú. Pero cuando, no sé, por ejemplo, uno va a dar regalías y van llegando las regalías, el proveedor con las cosas, o hay camisas para el evento para los vendedores, y entonces ya llegaron las camisas y ya hay que repartirlas y a todo el mundo feliz porque llegaron las camisas, digamos, cosas de ese tipo, cuando la gente ya va llegando al evento y todo sale bien y le gusta y te dan buenos comentarios, igual con el resto de las campañas, ¿verdad? Cuando uno ve la valla Ajá. cuando ve el anuncio en tele, cuando se escucha en la radio, entonces la verdad es que sí es muy satisfactorio. Ya estas son como más preguntas hacia usted, hacia lo que a usted le gusta hacer. Ujú. Y bueno, muy importante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a usted la motivó a estudiar publicidad? Pues vieras que en realidad no sabía qué estudiar, pero yo no quería perder el tiempo. Ujú. Entonces, era diciembre, las universidades entraban en enero y yo no sabía qué estudiar. Entonces, yo quería diseño, pero no entré a la UCR. Y hay que ser honestos, yo no tengo tanta habilidad manual. Y en la UCR, al menos, yo no sé en las demás universidades, como ustedes, sí fue pucha. O sea, la prueba que yo hice era un cupo de 500 personas para hacer prueba, para que entraran como 50 nada más, ¿verdad? Y las pruebas eran bien rudas, o sea, te ponían a hacer, daban un poema que era de una sirena en el mar y tenías que hacer el poema en plasticina. Y yo, ok, las manualidades no es mi fuerte. ¿Verdad? Y el muchacho que estaba a la par hizo las olas y la sirena en una roca. No, y yo dije, no, no, definitivamente yo no voy a entrar, ¿verdad? Ahora es mucho digital, pero, o sea, antes el diseño también era muy, muy manual. Entonces, bueno, mi otra opción era biología, era mi primera opción, pero al final, por ahí me comentaron que no había muchas opciones de trabajo. Y la verdad es que publicidad sí me gustaba. Yo fui a la UCR, de hecho, para ver a las cuestiones estas vocacionales, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ahí es comunicación colectiva. Yo dije, es que no quiero todo, periodismo no me llama mucho la atención, relaciones públicas, no sé, más o menos. Y el que sí me gustaba era publicidad. Entonces, después fui ahí con mi papá a una charla en una universidad y pues ya de una vez me dice, ¿qué quiere? ¿Le gusta? Y yo, pues sí, suena bonito. Y así fue como terminé en esto. En realidad. Pero sí me ha Menos se ve gustado que le mucho. gusta. Sí, sí me Sí, ha se ve que gustado se mucho, dedica la verdad. mucho a su trabajo, te gusta Ujú. mucho. Sí, la verdad que sí, he aprendido mucho, he disfrutado mucho. Ha sido muy cansado también, pero también es bien bonito. Una pregunta que es más como como un consejo de usted para nosotros, ¿qué habilidades blandas creen que son esenciales para trabajar en publicidad como diseñador, como publicista? Yo creo que hay que aceptar las críticas. A veces uno cree que no quiere que le critiquen lo suyo, ¿verdad? Pero en diseño te van a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces hay que aceptarlas, también la parte social, porque como diseñador,
Si trabajas en agencia, vas a tener tu dupla, con el que vas a tener que trabajar muy en conjunto, ¿verdad? El creativo es el que te va a decir cómo quiere el diseño para presentárselo al cliente. Y si al final como diseñador vas a trabajar en una empresa, que ahora muchas tienen también un in-house, ¿verdad? Y pues vas a tener ahí también a todo el equipo de mercadeo. Entonces, sí, la parte social es bien importante, ¿verdad? De no sentirse mal porque te cambiaron algo, ¿verdad? Porque al final de cuentas... eh, puede quedar muy bonito, pero también tiene que ir acorde, ¿verdad? A lo que se requiera en ese momento. Entonces, creo que eso básicamente. Y bueno, ya como para ir finalizando, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de esta carrera, o ya sea diseño y publicidad? Eh, que se informen mucho. En realidad hay muchas áreas, o sea, yo puedo decir que conozco personas que han estudiado diseño gráfico y que han terminado en mercadeo o en publicidad. Conozco personas que han estudiado publicidad y han terminado como diseñadores. Tengo compañeros de la universidad que diseñan. Este, bueno, como yo que terminé en mercadeo y ahora que estoy en ventas. Entonces, creo que siempre hay que no quedarse con una sola cosa, sino aprender de todo, ¿verdad? Yo de hecho doy clases, doy un curso libre que es de CRM, es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero no sé si conocen porque no, no, a veces no se ve en todo lado, pero me tocan a veces estudiantes que uno dice no tienen nada que ver con mercadeo o comunicación, pero al final de cuentas todo les sirve para su negocio. No es nada más. Y lo otro es, usen mucho las herramientas. Ustedes pueden estudiar diseño, que si por alguna razón dejan 6 meses, un año de utilizarlas, cuando ustedes llegan a usarlas son otras. Que eso es, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo ya tengo años de no usarlas. Y sí, yo en algún momento hice afiches y, ¿verdad? Diferentes cosas. Pero las herramientas que yo usé en ese momento ya no son las que están ahorita, porque todo cambia demasiado rápido. Entonces siempre busquen actualizarse. Yo siempre veía a los diseñadores, se reunían los miércoles en la noche, todos los diseñadores porque aprendían diferentes técnicas. Entonces había una que se estaba especializando y había hecho un curso en temas de ilustraciones y entonces los miércoles se reunían y les enseñaba las técnicas de ilustración a otros. Imagínense que hasta bordado, porque obviamente son muy manuales, ¿verdad? Entonces hasta para bordar se reunían. Entonces hay muchas técnicas ahora, muchas herramientas también, entonces creo que siempre ir aprendiendo de todo eso ayuda un montón. Ok, por aquí iríamos finalizando con la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo, por responder las preguntas.